especializadas y también reconocidos en selecciones competitivas y producidos por instituciones públicas a nivel nacional e internacional. Un ejemplo de su participación podría ser en la exposición del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, Feminismos, o con la de Esther Ferrer en Tabacalera, El porvenir de la revuelta en Centro Cibeles y Matadero, o Al dos géneros en el Marco de Vigo, o Genealogías del feminismo en el MUSAC, o también Poéticas y prácticas ecofeministas en el Centro Cultural de España en México. Profesoras e investigadoras de la Facultad de Bellas Artes de Altea han impartido además diversas conferencias y talleres, como por ejemplo en el MUAC, en la Ciudad de México, en Artelecu, en Angar, en la UIM, en la UECLM, en la UPV, en la Universidad de Valencia. Y asimismo han publicado también diferentes ensayos, textos y partituras propios a propósito de su investigación visual en la intersección de las prácticas artísticas, el activismo y los feminismos, en editoriales como Balín Libros, Brumaria, Bellaterra o servicios de publicaciones universitarias. Bien, para hoy Orgía ha preparado para esta tarde una relectura butleriana de su trabajo centrada en el género en disputa, incluyendo toques biográficos, explicando cuándo y cómo lo leyeron y enlazando cuestiones que tienen que ver con sus alianzas en las redes transfeministas LGTBIQ+, y su devenir como colectivo. Imaginarios que importan. Daros las gracias por vuestra participación. Y en este seminario, recordar a la gente que después a las 6 tenemos la parte de puesta en común y sin más vamos a escucharos y comenzamos. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, Pepe. Y buenas tardes a todos. Hola a todos. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias, Pepe, por tu presentación y gracias a la Universidad Politécnica de Valencia y, bueno, al Grupo de Investigación Espacio Urbano y Tecnologías de Género y en especial a Carmen, a Juan Vicente, a Pepe y a Yolanda por habernos invitado a esta jornada. Para nosotras es un placer volver a nuestra alma mater de otra manera para presentaros este relato autoetnográfico a 3 voces y en forma de cinta de cassette que hemos confeccionado a propósito del género en disputa y que, como veréis por nuestras caras, nos retrotrae a nuestras identidades de principios de los 2000 y al aniversario también del primer trabajo de Orgía, Gran Hermana, que el próximo 2021 cumplirá 20 años. Así que vamos a compartir pantalla, si nos deja. Ahora no nos deja compartir pantalla. Porque nos dice que solo los organizadores y moderadores de la reunión pueden compartir contenido. Igual es porque se está grabando. Inténtalo ahora. Venga, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Genial. Gracias, Yolanda. ¿Estamos compartiendo? Sí, se ve todo bien. Sí. Perfecto. Nacimos en el año de la última Constitución española, con el reflujo de casi 40 años de dictadura. Un régimen que embutió forzosamente los cuerpos en los roles de géneros autorizados y que trató de aniquilar las disidencias, con todo por solucionar. La bola de cristal y la movida crearon en nuestro devenir una brecha que, si bien no supuso un cambio radical en la sociedad, sí alimentó nuestros imaginarios al visibilizar y dar cabida a otras formas de hacer, de ser y de reaccionar. Es en ese periodo convulso, la década de los 80, cuando quizá Judith Butler empezaba a escribir en los Estados Unidos sus primeras notas del libro que hoy nos trae aquí. Y lo hacía paralelamente a cuando cada una de nosotras y en distintos puntos geográficos del Estado español comenzábamos a forjar nuestra identidad y al hacerlo
se abría la profunda grieta entre lo que debíamos ser y lo que éramos. En 1990 se publica El género en disputa. A miles de kilómetros de cada una por separado, empezaba a cuestionarse los términos de ese contrato invisible que era el género y que nos habían asignado al nacer. A mediados de esa década, y antes de llegar a la Facultad de Bellas Artes de Valencia, una de nosotras participaba de la escena queer, todavía sin etiquetar, en una región denostada. Las otras dos comenzaban su carrera en esta misma facultad, en un entorno en el que se cuestionaban seriamente si encajaban en un ambiente plagado de Peter Pans babosos que les tiraban los trastos en los bares de rockeros de la Plaza del Cedro, rodeadas de Wendy's que le seguían el rollo. O si los niños bien de historias del Cronen o de los relatos de Lucía Echevarría tenían la más mínima relación con nuestra vida de hijas de la antigua clase media. O si simplemente era un reflejo de los pijos de la movida. Más bien nos encontrábamos cómodas en los personajes secundarios, en las lecturas entre líneas, parciales, interesadas y en la interpretación de los vacíos narrativos. Nuestros universos se nutrían de las subculturas, del Riot Girl, del Electroclash, que se sumaban a los ecos de un imaginario de la transición del punk y de la movida, con su víbora y su ajo blanco, que nos pilló pequeñas pero ultraabsorbentes, y donde huelga decir que la visibilidad lésbica y trans, fuera de lo underground, brillaba por su ausencia. Siempre hemos sido más de los Monster, que no querían encajar, que de los Adams, que fracasaban episodio tras episodio en su intento para ser normales. Entre lo analógico y lo digital, devorábamos fotocopias de libros y revistas, cintas de cassette carta personalizadas con covers fotomontajeadas y dedicatorias rotuladas, y fanzines enviados por amigas lejanas. Y nos beneficiábamos de la bendita práctica del préstamo bibliotecario y del alquiler por semanas de CDs y VHS. Todo un ritual analógico ya desaparecido, remuestreado y reconvertido. En el proceso de encontrar referentes que nos mostrasen otros caminos más allá de ese nihilismo generacional tan cargado de binarismo, tan desactivado, tan indie y en parte tan mainstream, nos tropezamos, o mejor dicho, confluimos con activismos, figuras y formas más allá de nuestro círculo inmediato. Porque, como dice Esther Ferrer, si vas por el mismo camino, te acabas encontrando. Así nos topamos con LSD o la Radical Gay, ciertas pelis de la Filmo y de los cines Babel, los libros y presentaciones del desaparecido Cobertizo en el barrio del Carmen, o lecturas y teorías sugeridas por profesores y profesoras, entre los que durante una temporada Navarrete y Aliaga y puntualmente Pedraza fueron nuestro azote académico personal y nuestra fugaz estrella polar. Por fin senteros, a distintos tiempos. A distintos tiempos conocimos a la pensadora norteamericana y a su icónico texto. Por referenciar el encontronazo más antiguo, este sucedió en la clase de Aliaga en 2001, cuando en su teoría de la escultura contemporánea 2, optativa del último año de licenciatura, decidió que una de las lecturas obligatorias sería El género en disputa, un libro de una tal Judith Butler, cuyo nombre no habíamos escuchado nunca, y que acaba de traducir al castellano Paidós Mexicana, de la mano del Programa Universitario de Estudios de la UNAM, lugar al que en el futuro estaríamos estrechamente vinculadas académica, artística y afectivamente, aunque entonces y sin bola de cristal no lo supiéramos. Como estudiantes de Bellas Artes, nuestra formación en disciplinas como la sociología o la filosofía ha sido totalmente informal, discontinua y pulsional, por imperativo académico y por puntazos, necesidades referenciales o afinidades. O dicho de otro modo, el background teórico de Orgía, más que seguir un programa educativo secuencial, parece más bien diseñado por Mary Shelley persiguiendo una visión romántica y monstruosa del conocimiento, frankensteiniano. Y aunque poco antes de Butler fuéramos instadas a la lectura de Baudrillard, Beauvoir y Foucault, o a la compilación Placer y Peligro de Carol S. Vance, el género en disputa nos dio un golpe en la cabeza. Algunas entendimos menos de la mitad. Puede que otras un poco más, en esas primeras lecturas, cerveza en mano, de fragmentos como
La idea de que puede haber una verdad, entre comillas, del sexo, como la llama irónicamente Foucault, se produce precisamente a través de las prácticas reguladoras que generan identidades coherentes a través de la matriz de las normas coherentes de género. La heterosexualización del deseo requiere e instituye la producción de oposiciones discretas y asimétricas entre femenino y masculino, entendidos estos conceptos como atributos que expresan, entre comillas, hombre y mujer. La matriz cultural mediante la cual se ha hecho inteligible la identidad de género requiere que algunos tipos de identidades, entre comillas, no puedan existir, entre comillas, aquellas en que el género no es consecuencia del sexo y otras en las que las prácticas del deseo no son consecuencia, entre comillas, ni del sexo ni del género. En este contexto, consecuencia en este contexto es la relación política de vinculación instituida por las leyes culturales, las cuales establecen y regulan la forma y el significado de la sexualidad. De hecho, precisamente porque ciertos tipos de identidades de género, entre comillas, no se ajustan a esas normas de inteligibilidad cultural, dichas identidades aparecen solo como fallas en el desarrollo o imposibilidades lógicas desde el interior de ese campo. La falla, la grieta, la brecha, la trix, la ta, la car. Así que lo releímos hasta entenderlo y al hacerlo exclamamos: ¿Pero no lo podía haber explicado de una forma más sencilla? Si lo que está diciendo es lo que pensamos. Pues ya está. Todavía no habían surgido iniciativas pedagógicas como la de Silvia López para la editorial Dos Bigotes en 2019, ni habíamos releído ese libro parafraseado 1 millón de veces en tantos otros posteriores, nuestros propios textos incluidos. 7 años más tarde, con la lección aprendida y ansiosas por saber más, fuimos a verla a la Universidad de Valencia, de la mano de Giulia Colaichi. El salón de grados de la Facultad de Filologia, Traducció i Comunicació estaba a reventar de feministas, artistas, bolleras, curiosas, activistas, académicas. La combinación podía ser cualquiera. Habíamos acudido en masa, vestidas con nuestras mejores galas, a escuchar en persona a la que se había convertido en la Madonna Bach de la teoría queer. Sin embargo, y para nuestra sorpresa, el discurso de la filósofa esa calurosa tarde de mayo llegó teñido de duelo y de nuevas y oscuras reflexiones sobre la comunidad queer. Es lo que tienen los gaps temporales de la traducción-tradición. Nosotras leímos una traducción de 1990 en 2001, el año del 11S, en el que las Torres Gemelas cayeron y Butler, como muchos otros, cambiaría de tercio para reflexionar sobre ello. Tras el miedo al apagón, el inicio de milenio trajo consigo un cambio de paradigma, una sociedad basada en ceros y unos y en redes digitales que estaba por venir, además de una nueva alianza producida por la movilidad entre facultades que nos daría origen como colectivo artístico Mil Leches. ¿Qué habría sido el transfeminismo sin los nicknames, sin los avatares digitales o sin Blogger y el gadget de lista de enlaces mediante el que nos redireccionábamos las unas a las otras en un hipervínculo infinito y en bucle? Sin las raves, sin la música electrónica, sin las experiencias psicodélicas, todo hubiera sido diferente. Y mientras tanto, Butler nos sigue alimentando de manera intermitente durante el doctorado y de manera informal en las cafetas feministas, o cada una a su rollo, según quién. De nuestra afición a mezclar periodos de encierro empollando teorías identitarias con eventos lúdico-festivos de lo más trash, de hacer cócteles imposibles de cultura pop con transfeminismo y contracultura, devinimos feministas gafapasta, una forma de nombrarnos cariñosamente y en clave de humor y de definir ese ser ubicuo entre la academia y la calle, entre el museo y la casa ocupa, de usar la magia performativa de Butler para reírnos de nuestros conflictos internos y contradicciones, cuestiones que se discutían entre nosotros de debate en debate y con ánimo de entendernos. ¿Quién nos iba a decir entonces que 20 años después, las radicales entre comillas, no íbamos a ser nosotros, sino las retrógradas TERF? Entonces no había ni Twitter, ni Facebook, ni Instagram, y todo concluía, en general, en hermanar posiciones estratégicas,
honrar a nuestras mayores y en unos brindis con cerveza. Una cosa estaba clara ya en los 2000, y es que el sujeto político del feminismo mujer se nos había quedado pequeño y había que hacer hueco para todos. I just wanna be a woman, give me a reason to be a woman, decía Portishead en su Dummy de 1994. Un disco que se hizo muy popular para follar entre bolleras, cuando Wittig ya nos había escrito que las lesbianas no somos mujeres, aunque aún no se había traducido. Esas contradicciones, relecturas y apropiaciones tan necesarias. Ya decía Butler, también en El género en disputa, y citamos que, además de las ficciones fundacionistas que apoyan la noción del sujeto, existe el problema político con el que se topa el feminismo en la suposición que el término mujeres denota una identidad común. Al fin, parecía que sí nos reconocíamos en una generación, no en la X, de la que somos el último gemido, sino en una más bastarda que recogía el testigo de las feministas pro porno de los 70 y se veía con las ganas y el deseo de responder a la pregunta de Linda Nochlin cuando comentaba la maravillosa obra de Joyce Koslov. ¿Cómo, para decirlo sin rodeos, una feminista puede involucrarse con el porno? Los diversos feminismos han otorgado una gran importancia a la reconstrucción de genealogías. El estudio de ascendientes y antecedentes y el establecimiento de lazos con generaciones futuras ha sido y es crucial para combatir la idea inculcada por el heteropatriarcado de esa mujer excepcional como excepción, cuya labor y aportaciones han ido siendo desveladas en los diferentes ámbitos que nos han sido negados por nuestra condición sexogenérica. Esa faraona, esa pintora, esa guerrera, esa compositora, esa ingeniera, esa escritora, esa emprendedora. La historiografía dominante, escrita por varones, nos ha expulsado del relato, y es crucial el rescate del legado de las mujeres y de las personas feministas para empoderarnos, para recordarnos que no somos las primeras ni seremos las últimas, ni estamos aisladas ni solas. Es igualmente vital para la cultura y comunidades LGTBIQ+, a la que pertenecemos, la configuración de genealogías de la existencia y visibilidad de otros modos de expresar el género o de relacionarse sexoafectivamente, de producir en definitiva un saber sobre nosotros mismos. En este sentido, partimos de una encrucijada que define el feminismo queer o transfeminismo, que surge de una alianza en la que nos reconocemos política y efectivamente, también en un sentido sexual. Por eso fue tan importante apropiarse de las estrategias de la pornografía y redireccionar su institucionalización pedagógica, decimonónica y normalizadora hacia nuevas formulaciones inclusivas de la sexualidad y el placer donde cupieran todos los cuerpos deseantes. Butler también tendría una opinión sobre esto a propósito de las posiciones reaccionarias de Durkheim y McKinnon durante la era Reagan, y suscribiría la estrategia de la reapropiación, desplazando los binarismos para dejar hueco a nuestras identidades múltiples, otras, para la fabulación y para la acción. De nuevo, años más tarde, y sin conocer el texto butleriano, y estando más cerca de Baudrillard o Bergson, en el año 2002, Orgía, producíamos, sujeto plural, una serie de trabajos audiovisuales que se reapropiaban del lenguaje del porno y lo subvertían para generar nuevos significados y cuestionar las maniobras orquestales en la oscuridad del porno tradicional. Pero no seríamos ni les primeres ni les úniques en trabajar en la arena de lo que se vino a llamar pospornografía. Para entonces ya éramos manada y a lo largo de los últimos años fuimos tomando el espacio institucional, MACBA o Artelecu, gracias a los seminarios organizados por Reacció a Reacción, María José Belbel o Paul Preciado. Unos encuentros que fueron vitales para seguir poniendo debates sobre la mesa, para hacer circuitos, traducciones, fanzines y vídeos, para enseñarnos y hacer crecer nuestros proyectos artísticos y culturales, y sin duda para transformar nuestros conocimientos y experiencias. Y así, a modo de salón de refusés postmoderno y postporno, pudimos visibilizar posicionamientos periféricos y compartir trabajos y afectos.
Porque no solo de charlas y de manis vive el transfeminismo, o al menos nosotras no lo entendemos de otra manera. Volviendo al género en disputa, no podemos omitir que la definición enunciada por Butler del género performativo, es decir, del género como práctica cultural e histórica normalizada mediante repeticiones naturalizadas, fue capital en el desarrollo de varios trabajos. Ejemplo de ello son algunas de nuestras piezas, como el libro reversible Orgía Orgía, donde experimentamos, entre otras cuestiones, con los procesos de significación resultantes de desplazamientos sintácticos y semánticos en torno al pelo o vello corporal. Estas operaciones de depilación, entre comillas, y traslación, pelo maquillado, dibujado, construido, papel de pelo, etc., nos condujeron a ejecutar una sustitución política de la realidad del pelo, entre comillas, por la virtualidad del pelo, entre comillas. Un libro donde en una de sus partes se repetía una letanía incesantemente, una enunciación en tercera persona sobre los otros, sobre nosotras también. Fetiches del ser. Se apropian de tus iconos placenteros de lo que fue dolor. Tras el gesto homologado, encarnan una pose en fuga. Palingenesia de una historia que tú patologizas. Articulan deseos de nuevas arquitecturas, que se desplazan reversibles. Desordenan al transitar hacia lo híbrido en un juego de arritmia sostenida. Gastan fetiches del ser. Se apropian de tus iconos placenteros de lo que fue dolor. Tras el gesto homologado, encarnan una pose en fuga, palingenesia de una historia que tú patologizas. Articulan deseos de nuevas arquitecturas que se desplazan reversibles. Desordenan al transitar hacia lo híbrido en un juego de arritmia sostenida. Gastan fetiches del ser. Se apropian de tus iconos placenteros de lo que fue dolor. Tras el gesto homologado encarnan una pose en fuga. Palingenesia de una historia que tú patologizas. Articulan deseos de nuevas arquitecturas que se desplazan reversibles. Desordenan al transitar hacia lo híbrido, en un juego de arritmia sostenida. Siguiendo con la producción 2000era de Orgía, Producto Nacional Bruto es un catálogo de esos prototipos de género del tardofranquismo que conformaron nuestro imaginario, que entonces por fin pudimos extraer, reensamblar y diseccionar en clave de humor ácido, retorciendo a nuestro gusto la tradición patria de la sátira política. La serie Verde es una serie fotográfica en la que parodiamos los estereotipos de masculinidad y de feminidad promocionados por el cine español y que conformaban la programación de la única cadena de televisión durante la transición. Encarnar a Paco Martínez Soria, a José Luis López Vázquez, a Alfredo Landa y a las suecas hiperfeminizadas de Benidorm fue una revelación del carácter constructivo y protésico del género, de su impostura repetitiva y de su hiperrealidad preñada de hipérboles y de postizos. Y todos estos y otros análisis nos condujeron al diseño y ejecución de nuestro taller de reyes. Bastos, copas, oros, espadas y dildos, los reyes de la baraja española. Un exorcismo colectivo, conductista y necesario para ahuyentar nuestros propios fantasmas culturales inmediatos, en forma de aquelarre feminista travesti. Todavía recordamos con cariño los atracones de cine casposo del tardofranquismo, o las quedadas en la Plaza del Tosal de Valencia a tomar cañas, observar y emular los gestos y actitudes de los que congregaban. O en palabras de Butler, su estilización de género, durante años asimilada mediante la iteración inconsciente y sistemática propiciada por diversas instituciones del régimen heteropatriarcal. Incluso antes, en J. Oda Man Ray, operamos una mutación del sexo como un lenguaje anatómico esencializado, pero en términos genitales y aderezado con una crítica a la representación en el ámbito de la historia del arte. O incluso antes aún, en Gran Hermana, el albor de Orgía allá por el 2001,
cuando encarnábamos una colección de identidades estigmatizadas en clave de humor, a partir de la relectura que haría López Ibor en Sexopatía Sexualis de Krafft Ebing un siglo más tarde. En el proyecto MNH, o Museo Natural de Historia, tomamos la iconología y mitologías del Antiguo Egipto filtradas por nuestro propio imaginario. Opinamos que la cultura egipcia antigua pone en práctica un uso sin precedentes de la mascarada y de la prótesis y tiene un fuerte carácter mágico-religioso y, por lo tanto, altamente performativo. Es en el género en disputa, de hecho, cuando conocemos por cita y referencia el mítico texto de Rivière, La feminidad como mascarada. Si revisamos el ritual egipcio de proclamación de Faraón, independientemente del sexo biológico, podemos ver cómo en esa civilización ya entendían que la masculinidad y el poder no solo eran una mascarada, sino que iban de la mano. De manera muy evidente, aquí lo drag era lo oficial. El Antiguo Egipto nos interesa además y de manera muy relevante porque nos parece una civilización paradigmática en cuanto a la rectificación de su relato. Este no solo ha sido reescrito incesantemente según los diferentes descubrimientos realizados, sino también durante su propio transcurso, como evidencia la lógica del palimpsesto o la sobreescritura o reciclaje de papiros, reutilizados constantemente. Por poner uno de muchos ejemplos, Tutmosis III, hijastro de la faraona Hatshepsut, hizo destruir sus estatuas, efigies y monumentos grabados en piedra, provocando la desaparición de buena parte de los jeroglíficos que hacían referencia a ella una vez pasado su reinado. Es decir, que las pruebas de estas destrucciones de textos y relatos por motivos personales y políticos nos han permitido visibilizar una fisura en la historia para empezar a ejercer lo que hemos denominado como arqueología de la sospecha. Esta herramienta hermenéutica y productiva nos ha conducido al injerto histórico o ficción especulativa de la dinastía de la pirámide invertida. Una dinastía perdida de carácter heterotópico que especula sobre una realidad alternativa ficticia o ucronía. En esta dinastía, los hechos se habrían desarrollado de diferente forma a como los conocemos desde el punto de divergencia marcado por nuestra propia mirada, que separaría la realidad histórica conocida de la realidad ucrónica propuesta. Y es que no hay que perder de vista que la dominación masculina heteropatriarcal no solo gestiona las instituciones que regulan la vida diaria, sino también aquellas que archivan, monumentalizan y producen y comunican la historia. En los bajos de la pirámide invertida, así se llamó la exposición individual de este proyecto, comisariada por Daniel Soriano y Pablo Sandoval, la mirada se tenía que habituar a una clave de luz baja para ir descubriendo activamente los artefactos que, detrás de sus dispositivos museísticos intocables y relucientes, cuestionaban la historia con mayúsculas, ahora desde relatos no contados. La iluminación puntual de la Sala Negra desvelaba unas esculturas que parecían proceder de un pasado torcido, extraídas de una inusual excavación arqueológica, donde el territorio a profanar era nuestro propio imaginario. Unos tesoros que nos sorprenden envueltos en la sombra y que desde ella nos invitan a pensar en la veracidad del relato historicista que retrata las civilizaciones, aquel que se construye expolio tras expolio, cargado de violencia y desde una mirada colonizadora, patriarcal y paternalista. El capitel circular que describe paso a paso un fist vaginal imposibilitaba un recorrido jerárquico y direccional de la visita. El acto sexual del fist es improductivo, no persigue la reproducción. Placentero, el placer es el principio y el fin. Extremo, empuja los límites físicos del placer y del dolor. E intercambiable, orificios y extremidades diversas pueden realizar la misma acción. Fistear la historia a 8 manos, puño a puño. El fist requiere de un tiempo, de unos pasos a seguir,
de un deseo común de al menos 2 cuerpos y, ¿por qué no, 4? Queremos atravesar el cuerpo histórico en busca de sus discontinuidades para reformular el discurso del placer, ensanchar sus límites, lubricar la carne del saber establecido, hacerla crecer para estallar en un piramidal que lo haga morir y volver a nacer de otra forma gracias a nuestro nun perverso. Un gesto sagrado invertido, un aleteo que penetra en vez de ser penetrado. El sexo, el ritual, la secuenciación de las historias contadas, pero sobre todo el presagio de las no narradas, son aquí 4 pilares para un capitel. La fotoescultura de la faraona presidía la sala desde su sarcófago. Esta presencia anacrónica, perteneciente a un tiempo discontinuo entre el presente y el pasado, y ubicada en un lugar invertido, pirámide y mazmorra al mismo tiempo, porta un conjunto de atributos identitarios. En un desplazamiento de significados entre el ajuar egipcio y la parafernalia del BDSM, entre el cuero, las prótesis son a la vez elementos mágico-políticos de poder y fetiches que invitan al juego y al placer. Aquí los dedos son la materia prima para nuestras barbas do it yourself, hazlo tú mismo, de autocoronación performativa. Pero también serán indicativos, imperativos y penetradores, deviniendo callado y flagelo para guiar y castigar. Los dispositivos expográficos, las vitrinas, convertían las piezas en algo inalcanzable, en objetos susceptibles de modificar la lectura y relectura de la historia. La historia ahora es reformulada a través de todos esos relatos no contados, de igual modo que las teorías de Butler, Derrida, Foucault o Austin desvelan conceptos o mecanismos ocultos que generan la verdad, entre comillas, de las identidades y de los cuerpos. Walk like an Egyptian. Como dice Preciado en Terror Anal y a partir de Butler, la heterosexualidad se presenta como un muro construido por la naturaleza, pero es solo un lenguaje, un amasijo de signos, sistemas de comunicación, técnicas coercitivas, ortopedias sociales y estilos corporales. Si seguimos a varias autoras, según Teresa de Lauretis, la institución educativa es, entre comillas, la industria política de genderización del cuerpo. Y según Butler, el colegio y por extensión cualquier otro dispositivo institucional con carácter formativo, como por ejemplo el museo, un espacio performativo donde el cuerpo en formación aprende, interioriza y pone en práctica y a prueba modelos discursivos, estéticos y biopolíticos de normalidad y de desviación de género. El estudio de las bellas artes también es una formación disciplinaria que ha segregado históricamente los cuerpos. Ejemplo de ello es que las mujeres estuviesen vetadas en las academias de dibujo, o que cuando les permitieron acceder a ellas se les negase la posibilidad de dibujar a modelos desnudos, o que se las haya relegado durante siglos a determinados géneros pictóricos, o que no haya habido espacio para ellas, nosotras, en el campo de la escultura. En MNH, concretamente, nos apropiamos de la escultura en un sentido amplio. Por un lado, lo hicimos desde el punto de vista de la etimología francesa de la palabra culturismo, sculpturisme, o esculpir el cuerpo según un modelo de masculinidad que proviene de la estatuaria clásica. En nuestro caso, se trató de una práctica consciente en la que realizamos una transgresión de género performativa y procesual, en la que nuestros cuerpos se fueron transformando al ritmo en el que modificábamos la materia, como en un diálogo de musculación recíproca. Esta acción, además, fue acompañada de la identificación y resignificación del uso de equipos de protección individual o EPIs como una práctica específica de drag que denominamos entonces drag de laboratorio o drag lab. Por otro lado, nos hemos apropiado del cuerpo de la escultura, territorio marcado por el varón blanco heterosexual, con el propósito de queerizar, si es que eso es posible, el lenguaje de ciertas técnicas tradicionales.
Desde Duchamp y la institucionalización del conceptualismo, muchas de estas han sido consideradas como algo menor y denostado en Occidente, y por lo tanto han sido relegadas a las artesanías de los sures mundiales y a los museos etnográficos. Esto es una cuestión curiosa cuanto menos, ya que la grandeza material del arte en Europa desde el Renacimiento no habría sido la que es sin el expolio de oro y materiales nobles en los múltiples procesos de colonización. En MNH, por decirlo de otro modo, producimos un saber sobre nosotras reapropiándonos de las tecnologías que nos expulsan del relato. Realizamos una enunciación ritual museográfica a otra, una enunciación historiográfica a otra, o contraparafraseando a Audre Lorde, pretendemos fisurar la casa del amo con las estrategias retóricas del amo. Por citarnos ahora a nosotras mismas, la dialéctica de la vitrina de museo y del documental de historia es análoga a la del ready-made de las primeras vanguardias. Y participa de la lógica performativa del lenguaje que explica Austin y retoma Butler, ya que a través de una determinada enunciación ritual, en este caso formal, se produce una transformación, se produce una nueva realidad entre comillas y por lo tanto verdad entre comillas, que mediante la repetición va a configurar una lógica de ver, entender y aprender la historia. De ahí que en MNH tenga tanta importancia metodológicamente el carácter performativo del lenguaje escrito y visual y su potencial político transformador para contar otras historias y para contar, en definitiva, nuestras historias. Our archaeological adventure in search of traces that will allow us to plunge into the sexuality of an empire takes us beyond assumed interpretations. It imbues us with iconographies still throbbing almost 50 centuries on. Our exploration, by means of a 6-hand slow penetration, will lead us towards a state that we perceive, but have yet to see. We come across stories told in papyri and carved in walls, official narratives where the life of goddesses and gods mixes with the upper class. Renaissance scenes narrated with erotic symbols and sacred sexual rituals, like the fluttering of Osiris over his dead brother, who revives him while penetrating his erect phallus, depicting the sacred gesture of Nun. Through the wing beat of life and death, through the divine orgasms, sweats and fluids of the god Atum, originated to give birth to himself and his descendants. Through the starry body of Nut, who belches out the sun so that he can penetrate her every day, while the god Geb keeps an eternal erection under her. Through the cycles of the Nile that lubricates Egypt, thanks to the god Hapi and his big breasts. Through the mythology that comes to us in writings and sequences of bas-reliefs of pharaonic palaces and tombs. We glimpse a lubricious idea of transformation, a pedagogical mythology, and a sex cult. If the highbrow morality of the Egyptian empire breaks up with the current normative discourse, the vestiges of a bastard art outside the palace walls arouse our curiosity. Terracotta figurines, ostraca, playful papyri like the one from Turin, and graffiti from different periods tell us about orgies full of giant sexual organs, sex and pleasure scenes where the heteronormativity is broken and other holes open up, giving way to our transversal trip through history. There too was a perversion and a rupture of the official discourse, a hidden corner in which to project our imagination,
or at least that is what we want to believe, by exercising our right to suspect. El título de esta intervención, Imaginarios que importan, parafrasea otro libro capital de Butler, Cuerpos que importan. Inclinamos, torcemos, desviamos así esta idea hacia lo que subyace en nuestra práctica artística y posicionamiento político. La importancia y el potencial que tienen la creación de discursos, la representación y la visibilidad para ensanchar los márgenes y cuestionar la obligatoriedad de las formas de ser, de estar, de hacer y de vivir. Quizá los textos de Butler puedan resultar crípticos en primeras lecturas, pero sus teorías subyacen en propuestas artísticas, nuestras y de tantos otros, que conectan imaginarios excéntricos y prácticas desde otros lugares. Propuestas que invitan a entendernos, encontrarnos, reconocernos allí donde la teoría, la acción, la práctica artística y la práctica política confluyen y se retroalimentan para la consecución de avances sociales. Lugares simbólicos que quedan abiertos también a la reinterpretación y a la crítica, al cuestionamiento tan necesario e incluso al fracaso, como diría Jack Halberstam, otro de nuestros referentes en este camino. De fracaso en fracaso hasta el éxito final, seguiremos creando relatos con nuestra música y nuestro son, fuera de la lógica de un sistema que sigue oprimiendo nuestras posturas. Butler ha sido, es y será revisada y rebatida, pero no cabe duda que, usando palabras de Hockenheim, ha contribuido, junto con otros, a crear las condiciones de enunciación necesarias para la comunidad LGTBI+ y otros grupos oprimidos. Produzcan un saber sobre sí mismos, reapropiándose de las tecnologías de poder que las han constituido como abyectas. Mediante un relato autobiográfico en forma de cinta de cassette, hemos rebobinado, pausado, reproducido una lectura como el primero disputa directamente la forma de parte de manera necesaria de contar. En 2021 serán 20 años de este libro y 20 años de antología, por lo que son muchos los grandes viajes con Butler. Esto obviamente no responde a un fanático de divulgación o de su autora, pero sí al contexto vivido comparación también de eventos en redes, cines y luchas. Quizá la sobrepasada mayoría de edad, como se colectivo, acrecienta nuestra curiosidad por imaginar, saber que no hacemos las de estas sucederán ahora las de Butler y de tantos pensadores, creadores, activistas, se han diseñado en los diferentes campos imbuidos por los feminismos. Ahora que por si de una clase carta para el presente se tratase, se han seleccionado, organizado y mezclado tantas voces, melodías, instrumentos, razones de guitarra y samplers. O lo que es lo mismo, tantas creaciones artísticas, eventos culturales, conferencias, papers y publicaciones que, como mínimo, han contribuido a estar en las luchas en las que hoy estamos y de las que participan nuevas generaciones. O cómo influirá o está influyendo en nuestras alianzas, en el devenir de la sociedad, en el porvenir de la revuelta, ahora que la brecha se ha revelado con fuerza en un nuevo plano de la cultura pop, en la polarización del debate en redes sociales. Ahora que la distancia de seguridad complica la interacción física de los cuerpos,
ahora que el no poder compartir fluidos y piel como antes nos priva de las derivas que produce el contacto. Ahora que las prácticas afectivas y sexoafectivas están en una pausa forzada, pero deseantes de una nueva pulsación, de que alguien le dé al play, incluso al fist forward. Nos preguntamos, en conclusión, cómo seguir con esta grabación disonante y plural de una voz común y a la vez múltiple que siga apelando sin miedo a los poderes y sus violencias, como propone Butler en su última publicación. Cómo hacer que nuestro ruido y nuestra risa sigan reverberando en un futuro vivible para todos. ¡Mua! Muchas gracias. Gracias. Gracias, Muchas Pepe. gracias. Muchas gracias. Pasamos ahora a invitar a la gente que nos está escuchando si tiene alguna pregunta para hacer. O no sé si sería conveniente pasar... No, vamos a... Igual consideráis que es mejor que hagamos el debate de manera conjunta. Como queráis, ¿eh? Si hay alguna pregunta específica concreta de alguien. Claro. Yo sí tengo una pregunta. ¿Puedo? Sí, claro. Tú, por favor. Bueno, es que es en relación a este conjunto de obras en las que buceáis en diferentes morfologías del antiguo Egipto, obviamente modificado, alterado por una visión queer, también inspirada en una dildomanía y, en fin, hay muchos más elementos, ¿no? Entonces, cuando conocí estos primeros trabajos me llamó mucho la atención que os fijarais en el antiguo Egipto, porque es cierto que en nuestra cultura actual, obviamente las influencias pueden ser muchas y diversas, ¿no? Pero todavía sigue pesando enormemente la mirada hacia la antigua Grecia o a la antigua Roma, más Grecia que Roma en lo que se refiere a la sexualidad, sobre todo por la muy magnificada y en el fondo no muy realista relación entre los erastas y los erómenos, la relación casi pedagógica entre el hombre mayor, barbudo, digamos, que educa al joven, pero con el que también tiene prácticas sexuales muy marcadas, ¿no? Donde solamente hay una relación admitida, que es la, digamos, la coital, en la que uno desempeña un papel y el otro, ¿no? Y evidentemente las relaciones lésbicas, en relación, por ejemplo, al impacto enorme que ha tenido en nuestra cultura la homosexualidad masculina, han quedado como relegadas en segundo plano, porque se sabe muchísimo menos de Safo, ¿no?, que lo que sabemos de la acción de muchos hombres de diferentes edades en Grecia. Pero me llama la atención que os fijarais en Egipto, ya digo, y no, por ejemplo, en Grecia, que es la referencia habitual, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que es muy aplaudible, ¿no? Bueno, en este vídeo que nos habéis mostrado se alude al famoso papiro erótico que está conservado en el Museo Egipcio de Turín, y luego hay también otras referencias, ¿no? Pero, vamos, quería un poco conocer, si podéis un poco explorar más esto, desarrollarlo un poquito más, ¿no? Las razones por las cuales os zambullisteis en el Nilo. Rodeadas de tiburones. Porque era un gran rollo. Pues primero de todo, creo que en parte lo que has dicho tú, igual la mitología griega era una mitología muy marica y buscábamos una genealogía de mujer fuerte, poderosa y que jugara con los atributos de género. Y yo creo que el primer fetiche que encontramos era la imagen de Hatshepsut, que es la que hemos nombrado. Sí, yo creo que lo que está diciendo Bea un poco que, bueno, pues lo más en nuestra cultura occidental, ¿no?, es lo primero que te vas es a Grecia, ¿no? Pero nosotros veníamos de estar trabajando sobre todo digamos, con el carácter constructivo de género, y entonces, pues bueno, revisitando nuestro imaginario nos pareció que el antiguo Egipto era
a ver, todas las sociedades, y eso ya lo hemos comprobado, o sea, son súper drag, pero el antiguo Egipto nos parecía drag Brutal. todo el rato, brutal. O sea, hay una... Informatividad de género. Todo el tiempo, o sea, y cómo es como, yo creo que es en la sociedad en la que nosotros vimos de manera más clara cómo se construía, digamos, la masculinidad y qué relación tan estrecha tenía esa construcción de la masculinidad con el ejercicio del poder, ¿no? Desde un punto de vista social. Entonces, precisamente por lo que decías tú, ¿no? Que al final las referencias, ¿dónde están las lesbianas, ¿no? O dónde está una sexualidad disidente de las mujeres? Precisamente por las destrucciones y por ese carácter como rectificativo todo el tiempo de la historia del Antiguo Egipto, ¿no? Encuentra una nueva momia y es como... hay que hacer una relectura, ¿no? Porque esto no lo habíamos tenido en cuenta, entonces resulta que hay una nueva dinastía o hemos encontrado otro nuevo tesoro o no sé qué, ¿no? Y entonces nos permitía, ¿no? Como hacer esa arqueología de la sospecha. O los ajuares, ¿no? Votivos, o sea, cuando aparecía un dildo y hablaban de, o se habla de que es un elemento, no sé, un símbolo de la fertilidad. Y dices, pero si Cleopatra tenía un dildo vacío que se llamaba, ¿cómo era? El de abejitas enfadadas. Bueno, eso lo llamamos nosotras. Abejitas enfadadas es nuestro. Tanta ficción que hasta me la creo. Para rellenarle que tuviera vibración. Y también, por otro lado... Lo del dildo real, ¿eh? El dildo es real. El nombre no. El nombre no lo hemos inventado. Pero también yo creo que no hay que engañar aquí en que también la estética, o sea, Egipto, el atrezo, o sea, la cultura es súper atractiva, es muchísimo más dark que pueda ser la de Grecia o Roma, ¿no? Y también tenía mucho que ver con nos daba mucho juego con la dominación y el poder, ¿no? La sumisión. Y luego también la relación con la muerte, que, bueno, pues en este juego todo el rato de sexualización, digamos, cultural que hacíamos, o sea, tienen un culto tan estrecho con la cultura de la muerte, ¿no? Que nosotras nos gustaba mucho trabajar a partir de esa vinculación con la cultura de la muerte desde una lectura batallana de la Petite Mort, ¿no? Y de digamos, esos momentos, digamos, como de tránsito, ¿no? A los que se les da tantísima importancia, ¿no? Y que bueno, que están hartamente representados en la cultura egipcia y también desde el punto de vista de lo que es el propio ritual, ¿no? Que es como una cosa es como casi a veces las descripciones, ¿no? De esos rituales funerarios son casi como pelis porno, ¿no? De la época, quiero decir, pero quiero decir esa descripción casi hiperreal, ¿no? De todo lo que sucede. Entonces, el espacio también. Sí. Eso lleva totalmente al espacio de la catacumba, que es un interior que va abajo, la mazmorra. Y que conecta con la mazmorra. Si lo helenístico es más luz, igual más mediterráneo, lo de Egipto nos llevaba más a esa catacumba, mazmorra. Y todos los dioses, ¿no? Que tienen y las figuras, cómo las construyen. O sea, es muchísimo más rico y más, no sé, más fácil, no más fácil de subvertir, pero sí de trabajar con ese imaginario, o por lo menos nos parecía más atractivo, ¿no? Sí, de todas maneras, ahí sí que hay una de las figuras que hemos trabajado ahí que aparecía en una de las imágenes, que son las dos esfínteres, que sí que, por ejemplo, sí que las estamos repensando también la figura de la esfinge también a partir de la relectura que luego hace, sí, la antigua Grecia, ¿no? A partir de la esfinge tebana, ¿no? Pero que realmente es una relectura que hace de la esfinge egipcia, hace la cultura griega y luego la romana, ¿no? Entonces, sí que estamos repensando esas cosas, digamos, como con este fist forward un poco hasta llegar a Grecia y a Roma, pero empezamos por la egipcia. Pero el museo sigue abierto, natural. Muy bien. Muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias por la pregunta. Gracias a ti, Juan. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Hay alguna pregunta más? Hola. 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 Bueno, yo les quería preguntar, quizá un poco ingenuamente,
habéis usado en vuestro trabajo de rememorar un poco egipcio, recuperarlo, ciertas figuras. Habéis hablado de vuestro trabajo como queer, pero en ese concreto hay mucha imaginería femenina. ¿Y en qué sentido es más queer que feminista? ¿O habéis sido siempre más queer que feministas desde siempre? O eso, ¿cómo ha sido vuestra trayectoria con estas dos teorías de género? No sé si se puede medir ser más queer o más feminista. Yo creo que torcidas ya éramos para empezar. Igual llegues primero a unos discursos que a otros. Puede ser, ¿no? que llegues antes a unos primeros discursos feministas porque estaban más a mano y luego llegó la teoría queer, pero es un poco lo que hablábamos, que no es algo que llega y te aprendes, sino que tienes una serie de intuiciones, vivencias, te cuestionas cosas y a medida que vas leyendo, que vas viendo trabajos de otra gente, que te encuentras con otra gente, pues a todo eso se le va poniendo nombre, ¿no? Pero creo que son dos cosas. También tu forma de entender el feminismo va mutando a lo largo del tiempo. Bueno, yo creo que lo hemos vivido así un poco, ¿no? Va mutando, va creciendo, te vas planteando nuevas cuestiones. Entonces, creo que no se puede separar, en nuestro caso, al final es el transfeminismo, no se puede separar. Nosotras, yo creo que por la pregunta que haces, que creo que no es absurda, creo que es una pregunta que está bien, pero digamos que por un lado nosotras lo que estábamos comentando también en una de las partes lo citábamos, ¿no? Que donde al final nos hemos sentido cómodas ha sido en la intersección entre un feminismo que digamos que abrazó, digamos, lo que es el activismo LGTBI+, ¿no? En un determinado momento, y el intercambio de sinergias y todas las alianzas. De hecho, aquí en el Estado español se llama transfeminismo, pero es lo que se conoce fuera de aquí como queer feminism, ¿no? O feminismo queer. Entonces, yo creo que al final nosotras siempre siempre desde que hemos tenido, digamos, igual una conciencia política, al final son identidades que nos atraviesan personalmente en nuestro día a día. Primero como mujeres, después a partir del género, digamos, con las atribuciones que conllevaba ese género que nos fueron, digamos, en el sentido butleriano, se nos asignaron al nacer, ¿no? Y después también en cuanto a la sexualidad que se nos suponía, ¿no? Y a qué tipo de prácticas sexuales o de gustos o de preferencias también deberíamos de tener, ¿no? O de cómo nos deberíamos de comportar en el sexo. Y yo creo que al final lo que intentamos en este último proyecto de Museo Natural de Historia, o MNH, yo creo que confluyen muchas cosas, ¿no? Porque confluye, ¿no?, el hecho de recuperar casi como una especie como de dinastía, que es casi como un matriarcado, ¿no? Que está liderado por una faraona y donde, digamos, las cortesanas, digamos, es una especie como de lo que decíamos, de ucronía, ¿no? Por no utilizar la palabra utopía, que nos parece muy hardcore y no nos pega nada. Y no nos pega nada. Creemos que ahí como que confluyen, digamos, esas como dos visiones de reivindicar, digamos, en un momento, o sea, una visibilidad de una sexualidad activa, de un conjunto de mujeres poderosas, en control, quiero decir, como una especie como de construir una mitología en la que nos sintiéramos reconocidas como si fuéramos herederas de esa mitología, ¿no? Como inventarnos una historia para encontrarnos dentro de esa historia, algo así. Sí, yo creo que, por ejemplo, este trabajo igual es más maduro, ¿no?, que otros, evidentemente, pero que lo podríamos haber hecho en otro momento. O sea, nuestro posicionamiento es el mismo, ¿no? O sea, nuestra forma de ver la vida o de posicionarnos es feminista tras feminista, y que después vienen las palabras y dices, ostras, pues yo soy esto y además lo voy a desarrollar, o nosotras somos esto y además vamos a aprender a nutrirnos pero la palabra viene como después, ¿no? La etiqueta o la manera de nombrar. No sé si te hemos contestado la pregunta, Alba. Sí, gracias.
Gracias a ti por la pregunta. ¿Alguna pregunta más? Una cosa que quería comentaros. Seguí por redes sociales todo el proceso de este último trabajo que habéis presentado y me gustaba muchísimo. Me gusta el trabajo final, pero me gustaba mucho todo el proceso que estabais contando a través de redes sociales y que hoy también no sabía si lo ibais a mostrar al final, ¿no? Toda esa relación no sé si era una apropiación de ciertas prácticas artísticas más atribuibles a hombres fuertes y tal, pero todo lo que hacíais con la máquina esta, no sé cómo se llama, para trasladar la piedra, todo el montaje con la piedra, toda esta especie de escultura, ¿no? Y también en relación al cuerpo y tal. Entonces, pensaba en vuestra relación también con la docencia y quería que, no sé, si os apetecía comentar algo de esa segunda parte o de también qué parámetros estamos aún perpetuando, por ejemplo, cuando hacemos dibujo del natural. No sé si en vuestra facultad existe, ¿no? Yo me acuerdo que en primero era estatua y en segundo era natural y saqué muy malas notas en el segundo. No me gusta nada dibujar cuerpos y ahora estoy muy arrepentido porque me gustaría hacer dibujos que están tan de moda, pero no sé hacerlos. Entonces, ¿cuál es esa relación con los y las modelos que aún, no sé si en Altea, pero aún seguimos perpetuando un tipo de corporalidad, un tipo de diferenciación clara de género a lo que llamamos lo natural, ¿no? Entonces, siempre también había pensado, tengo que hacer algún trabajo sobre modelos, tengo que pensar en eso, pero más allá de que podamos hacer trabajos, ¿cómo está esa cuestión? No sé si os apetece hablar de esa parte que hicisteis con la piedra, el transporte y tal, y la relación que pueda tener con estos modelos que seguimos perpetuando en las universidades, ¿no? Okay. ¿Quién se arranca? Pues a ver, para nosotras ese proceso fue un proceso súper chulo porque a nosotras nos encanta, somos muy hedonistas y a nosotras nos encantan los procesos. O sea, de hecho, luego lo que nos da mucha pereza es hacer exposiciones con los resultados y hacer otras cosas con los resultados. A nosotras porque nos vendría muy bien un marchante o un demarchante. Necesitamos como la mayoría de artistas. Una coaching. Pero nos gusta mucho el proceso porque aprendemos un montón de cosas y sobre todo porque mientras hacemos nos da como para ir pensando un montón de cosas de las que estamos poniendo en práctica. ¿No? Como de esos esquemas tan rígidos, ¿no? en las pedagogías de las bellas artes, es cierto que quiero decir, que ahora, por ejemplo, hay un montón, incluso cuando nosotras estudiábamos, había un montón de mujeres estudiando escultura y asignaturas de escultura, pero luego parece que es como que luego cuando te haces como conceptual, ¿no? Es como que... Es que como, pues, ¿sabes? Como coger un trozo de piedra o algo así. Está pasado. Es como que esto es como más artesanía. Eso es como muy poco... Por eso nos preguntábamos un poco, es decir, ¿podemos utilizar otros lenguajes e incluso resignificarlos de manera performativa utilizándolos, ¿no? Es decir, cómo modificar nuestro cuerpo, porque de hecho no fue una cosa que es que nosotras estábamos entrenando en el gimnasio todos los días mientras íbamos con las grúas a mover la piedra, a coger una radial de estas de disco grande, pues para fracturarla, bueno, pues para hacer todo lo que son los procesos, sino que nos fuimos viendo y fuimos documentando el proceso, ¿no? Donde, pues de repente, pues eso, la escultura iba tomando forma, pero nuestro cuerpo también mutaba y además mutaba no hacia un modelo de feminidad de las estatuas que tenemos para dibujar, de los modelos, ¿no? De la estatuaria que se usa para dibujar lo que es el cuerpo de la mujer, de lo que se supone que es la mujer, ¿no? Sino que de repente nos convertíamos pues más estamos más cerca del torso de Belvedere igual que de la Venus de Milo, ¿no?
De hecho, siempre nos hemos reconocido más en el torso de Belvedere, igual porque siempre nos hemos visto más musculosas de luego al final de lo que somos, ¿no? Y fue un proceso como muy chulo. Hay una artista, de hecho, que tiene un trabajo súper interesante que se llama Cassils y que tiene, digamos, su trabajo, ha hecho un proceso como de musculación de su cuerpo, ¿no? Y que modela el barro, se pelea y lucha contra el barro y le va dando forma, ¿no? Y trabaja con el esculpir su propio cuerpo, que es su cuerpo trans, ¿no? En ese sentido, es como que se producía esta historia y la verdad es que la disfrutamos mucho. Y fue también un poco como un hallazgo, ¿no? Porque estábamos trabajando de la forma que estábamos trabajando esa piedra, que era además el capitel, que íbamos rotando y entonces íbamos transformando lo que la otra había hecho, siempre siguiendo unas bases, ¿no? De lo que hayamos definido, pero realmente yo creo y corregidme si no es así, yo creo que fue un hallazgo porque fue trabajando con eso, darnos cuenta de esa modificación del cuerpo y decir, reflexionamos también sobre lo que nos hayamos encontrado, ¿no? Esta masculinización. Y sí, no tiene mucho que ver con el cuerpo de las esculturas que hay aquí, que pasa como allí, que si seguimos teniendo los modelos clásicos, aunque no creáis que no nos hemos planteado, o sea, con el grupo de investigación, hacer otros referentes escultóricos para las aulas de dibujo. Pero eso ya como docentes. Claro, y luego, pues, con FIBEX. Claro, incluso al final del proceso estábamos, y de hecho nos sentíamos como teníamos como súper subidón, porque claro, no era solamente que nos estábamos poniendo muy, muy cachas, sino que además íbamos con los monos, con las botas, con la punta de acero. Y estaban muy morbosas. Claro. Fetichismo estábamos fetichismo a tope. A ver, nos controlábamos porque, como estábamos diciendo también y preguntabas, yo creo que una de las cosas más chulas de cuando hicimos esa parte del proceso fue también la cantidad de estudiantes que se acercaban, a estudiantes nuestros y nuestras, ¿no? Que mientras estábamos trabajando se interesaban por el proceso del trabajo y por el propio proyecto, ¿no? Y que se acercaban a una técnica que igual pues les podía parecer una cosa como muy lejana, ¿no? En su imaginario, y de repente pues les explicabas el proyecto, les explicabas cosas, ¿no? Y veías como también la gente se animaba a currar en el taller, ¿no? Decía, no, como están aquí las profes currando, pues me vengo yo también a currar al taller, ¿no? La verdad es que eso fue una... Y que abría un poco también el campo a decir, puedo hacer arte contemporáneo y utilizar técnicas tradicionales, aunque nosotros lo hiciéramos también por perversión y por placer, porque nos encanta trabajar con técnicas y enfrentarnos a ciertos retos, pero estaba muy bien esa visión de estudiantado, ¿no? En plan de, ostras, pues puedo trabajar la técnica de la fundición o de la talla y no hacer una reproducción solo del cuerpo, en plan, ¿cómo se llamaba el libro este que siempre nos mandabais ahí en Valencia? El cuerpo mutilado. Sí, no, al final es como un poco retorcer, aunque en la universidad sigue siendo un espacio de academia, lo que se intenta es que modificar qué es lo académico y que los alumnos un poco se cuestionen qué es académico y qué no, y lo retuerzan, ¿no? Y lo utilicen de otra manera, las herramientas que han estado ahí siempre. Nos estamos cansando de decirle a la gente que se vuelva un poco más gamberra. Sí, y también quitarle importancia al resultado, al éxito, al concepto capitalista, ¿no? De esto es para conseguir tal, sino el disfrutar los procesos y que en el proceso las cosas muten, creo que es algo muy, muy queer y que se puede meter perfectamente desde el diseño a las culturas, en un montón de campos de los que se encarga la universidad, las bellas artes. Muy bien, gracias. Muchas gracias a ti, Pepe. Gracias, Pepe. ¿Qué hacemos? ¿Hay más preguntas? Pues si queréis, yo creo que podríamos hacer un... Hola. 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 Hola, hermana, Surco al habla.
Hola, no os voy a preguntar por vuestra obra, sino por vuestra labor docente. Más que nada, si veis que hay un relevo generacional en las nuevas generaciones de gente que está trabajando en Bellas Artes que siguen teniendo o no interés por temáticas vinculadas con lo queer, los transfeminismos, la disidencia sexual. ¿Cómo está el tema en el alumnado? Hoy lo estabais hablando. Esa clase. Pues sí, que estábamos... Es que hay relevo, hay un cambio de paradigma, por decirlo, con la frase típica, ¿no? Como una, no sé, puedo decir, superación, naturalización de ciertas cosas, un no cuestionarse. Vamos, que a veces sí que nos vienen y nos dicen, esto ya, ¿qué me estás contando? O sea, esto ya no me lo tienes que contar. Ya lo sé, tengo amigos, amigues de todas las identidades, hay algo de eso, pero también eso tiene un peligro por otro lado, ¿no? Bueno, igual está un pelín quizás polarizado. Sí que creemos que hay un relevo, pero como de repente una chispita ahí que dices, oh, cuántas generaciones sin que pase esto. Y parece que esta sí que lo hay, ¿no? Pues una pequeña porción, igual que cuando estudiamos en la Politécnica, ¿no? O otra gente en otros sitios. Por otro lado, también hay gente que es como, esto ya está muy superado, ¿por qué voy a hablar de esto? No tiene interés. Y después hay gente que de repente dice Judy Butler, porque hoy, por ejemplo, hemos hecho un pequeño anuncio, ¿no? Del seminario y de que se iban a subir estos vídeos, que lo podían ver después. Y claro, no se trabaja con Judy Butler, pero sí que lo que estábamos comentando en la conferencia, sí que se trabaja con lo que se ha metabolizado de todo eso, aquellas personas, ¿no?, que están más interesadas en este tema. O sea que no está todo por perdido, No está. pero no lo damos por perdido, pero igual en nuestra generación también pasaba lo mismo, ¿eh? Yo creo que sí, que tampoco era una corriente mainstream, o sea, una corriente fuerte, sino que coincidimos y brotaron cosas. Yo creo que además es difícil, o sea, yo quiero pensar que sigue pasando lo mismo que bueno, pues que las diferentes generaciones al final ha sido una pena que no hayamos podido disfrutar de la ponencia de Jesús, ¿no? Esta mañana, porque, bueno, pues la programación estaba muy guay porque eran como 3 momentos diferentes y yo creo que bueno, que al final, bueno, pues si vas por el mismo camino, ¿no, Carmen? Te acabas encontrando y yo creo que es pronto porque igual nosotros cuando dejamos de tener contacto igual más con el estudiantado, es cuando empiezan a preocuparse por algo que sí que no detectamos aquí y es ese querer conectarse o conocer las genealogías. Que yo creo que eso es algo que nosotros tenemos como digamos, como generación, como súper asimilado y que es algo que no ha sido solamente súper necesario, sino que ha sido un motivo como de empoderamiento, ¿no? Y de fortalecimiento también, ¿no? De no solamente la gente que hemos conocido personalmente, sino como al final tener como una especie como de cielo estrellado, ¿no? De referentes, ¿no? Y de que al final son una cierta inspiración, ¿no? O para algunos días levantarte por la mañana o en otros momentos simplemente para repensar un trabajo que estás haciendo de cómo proponer de otra manera el cuerpo o de otra manera la sexualidad, de hacerlo visible. Y yo creo que nosotras nos quedamos como en el momento previo que seguramente la gente que siga trabajando, el siguiente paso, porque si lo pensamos cuando estábamos en la facu, no estábamos en... ¿no? Yo además me acuerdo, de hecho, que Juan Vicente Aliaga me dio me imagino que sería el correo postal de FEFA, de FEFA y vamos, o el teléfono fijo, y yo ni la llamé, porque me dijo, te va a interesar un montón, y dije, te interesar un montón hablar con FEFA, ¿no? Y pues no estaba en ese punto, ¿no? Y yo creo que igual van, ¿no? Como cada generación, pero sí que estoy de acuerdo con las chicas que sí que el punto, por ejemplo, de la vida que teníamos, de leernos a Beauvoir o de leernos un montón de libros y de aprender un montón de cosas leyendo, eso ya sí que
O sea, seguro, eso ya no pasa. Porque Lo de leer, no. Eran las pocas vías que teníamos. Claro. No sé qué suena. Ahora hay un aprendizaje Urco. a retazos, a Sí. trozos, pues internet. Si ven con velocidad, imagínate a Butler, que tenemos que reírnosla 3 veces. Al 20% de velocidad. Gracias, chicas. Bueno, pero no dudéis que la influencia que habréis tenido durante estos años en el alumnado acabará dando sus frutos. Lo mismo decimos, ¿eh? Y lo mismo decimos, podemos pervertir a muchas pequeñas mentes, está muy bien. Solo regamos la semilla del mal. Si está ahí, crece. Y si no, no. Un abrazo. Pues ahora sí creo que podríamos, Sí. no sé qué pensáis, si podemos hacer un pequeño descanso y nos volvemos a ver aquí, pues no sé a qué hora estaba programada, a las 6, ¿no? A las 6, sí. Pues dentro de escasamente, pues casi 5 minutos, 6, 7. Muy bien, pues hasta ahora entonces. Hasta ahora. Ahora, Yolanda. Yoli, ya has terminado la clase, ¿no? Hola. Soy